Ya está. Así que arrancamos con el seminario, el penúltimo seminario. Ya saben que mañana es el último, pero hoy vamos a hacer un poquito de asientos de ajuste. Claramente no les va a venir un montón de asientos de ajuste por el tiempo, pero yo hoy quiero trabajar algunos asientos de ajuste contigo porque puede que te venga un par, 3, 4 asientos de ajuste y hay que recordar el tema de ajustes también para poder armar el balance constructivo. Entonces, vamos a comenzar. Dice, pregunta 1. En este seminario he puesto dos preguntas. La pregunta 1 de ajustes, balance constructivo, asientos de cierre y la pregunta 2 de ratios. ¿Ok? Tenemos que terminar todo en estas 2 horas de clase. Así que vamos a comenzar. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, la empresa Toys S.A. se dedica a la fabricación de juguetes, ¿ok? Y juegos de mesa. Después de registrar las operaciones del año 2014 y elaborar el balance de comprobación al 31 de diciembre del 2014, usted obtiene la siguiente información. Esa es la info que ustedes tienen, ¿ok? Son 12 transacciones. Y luego tenemos todas nuestras transacciones y dice, nota, ver el balance constructivo en el Excel. Yo les he pasado a todos el Excel. Aquí está el balance constructivo anexado. No sé si lo pueden ver y ahí está el balance de comprobación al 31 de diciembre del 2014, que hay, si ustedes se dan cuenta, tienes balance de sumas, que ya está cuadrado, y el balance de saldos. ¿Ok? Listo. Entonces, este es el anexo que ustedes tienen y luego les piden hacer los ajustes correspondientes al 31 de diciembre del 2014 y elaborar el balance constructivo y obviamente realizar asientos de cierre. Ok, entonces vamos a completar todo. Y finalmente ratios. Entonces comienzo con el seminario, con la pregunta 1. Vamos a hacer obviamente los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste fue el tema de la PC3. Puede que en este examen también te entre algunos asientos de ajuste. ¿Ok? Me dan unos minutos, un ratito, por favor. Me dicen, se pagó un seguro para la mercadería el 1 de marzo por un monto de 28.800 soles. Este seguro daba una cobertura de 1 año y medio, o sea, es un seguro pagado por adelantado, y se activó el mismo día de su adquisición. Como yo siempre me pregunto en un ajuste, yo no sé si el contador registró este seguro pagado por adelantado porque no me dicen nada, o sea, me dicen que pagamos un seguro por 1 año y medio, pero no sé si ya se registró el pago. Entonces, tienes que ir a tu balance. Te vas a tu balance que está en el Excel y buscas seguro pagado por adelantado. Si tú ves el seguro pagado por adelantado, ya te sale que ya han registrado el pago, o sea, el pago ya está. Los 28.800 soles ya está registrado en el balance, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, el primer paso ya está registrado. Tu chamba es registrar el segundo paso. O sea, ustedes por la PC anterior de ajuste saben que un seguro pagado por adelantado tiene dos pasos. El pago, que ya está, que lo pueden ver en su balance, ya está registrado el pago, entonces tu chamba sería el gasto. Entonces, mi primer asiento de ajuste sería gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. Una vez que ya tengo esto, ya tengo el segundo paso, que es el gasto contra el seguro pagado por adelantado. Ahora nosotros tenemos que ver cuántos meses de gasto voy a registrar. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar el gasto mensual. ¿Cómo se saca el gasto mensual? Sería el monto que tú pagaste, que es 28.800, entre la cantidad de meses. Tú pagaste este seguro por 1 año y medio. Recuerda que 1 año y medio equivale a 18 meses. Entonces sería lo que yo pagué
que es 28.800 entre el año y medio, que es 18 meses, y eso te sale el mensual. ¿Cuánto sería el mensual? 1.600. Y a eso lo multiplicas por los meses. O sea, a estos 1.600 que te sale mensual, tienes que multiplicarlo desde el 1 de marzo que comenzó tu seguro hasta el 31 de diciembre del 2014, que es lo que te piden. ¿Cuántos meses hay que multiplicar ese gasto? 10. Entonces, a estos 1.600, que es el gasto mensual, lo multiplico por 10 meses, que es desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre que me están pidiendo mi balance. Y así te quedaría el primer asiento de ajuste. ¿Preguntas? Ok, asiento de ajuste básico, puede que te venga, puede que no, pero tienes que recordar ajustes también. Vamos por la número 2. Para las personas que de repente recién entran conmigo, puedes, si tienes alguna pregunta, activas tu audio y me haces tu pregunta al momento que yo te llame o por el chat, ¿ok? Escribes tu pregunta y yo te respondo. Listo, ahora vamos al segundo asiento de ajuste, que es un préstamo. Hay que recordar también un poquito el préstamo, que puede que te venga un pequeño asiento de ajuste del préstamo. A ver, ¿qué dice? La empresa tomó un préstamo bancario por 105.000 soles el 1 de junio por 2 años. Este préstamo genera un interés mensual del 1.5%. Tanto el principal, o sea, tanto el préstamo como los intereses serán abonados al término de los 2 años. O sea, después de 2 años vas a pagar tanto el interés como el préstamo. Ahora sí. En primer lugar, esto es un tema de ajustes, así que hay que recordar que el préstamo tiene 3 pasos. Primer paso, hay que registrar el préstamo. Ahora, yo no sé, porque a mí no me dicen en ninguna parte, yo no sé si es que han registrado o no el préstamo. Entonces, como el préstamo es de 105.000 soles, voy a ir a mi balance y voy a buscar si hay préstamo por pagar. ¿Hay préstamo por pagar? Sí, no sé si lo pueden ver aquí, que lo he seleccionado, y ustedes tienen un préstamo de 105.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que el préstamo ya está registrado en el balance. O sea, el préstamo ya está. Entonces, solamente te faltaría ver y registrar el pago de cuotas e intereses. Así que vamos primero con el pago de cuotas. Voy a poner aquí, préstamo por pagar, para hacer los pasos. Entonces, tienes que recordar que en un préstamo por pagar hay 3 pasos. El primer paso, el paso 1, es registrar el préstamo. Como ustedes ya han visto, en su balance, el préstamo ya está registrado, así que no hay que hacerlo. Entonces, este paso 1 ya está, le voy a poner aquí abajo, ya está. Ya está registrado en el balance. Listo. Ya está registrado. Entonces me voy al paso 2. El paso 2 es registrar el pago de cuota. Yo te pregunto, para la pregunta del préstamo, ¿hay cuotas que tú pagaste en el año 2014 porque tú estás trabajando por el año 2014? ¿Has pagado alguna cuota dentro del periodo 2014? No. ¿Por qué no? Porque el problema, si tú vuelves a leer, te dice que la cuota, o sea, el principal, se pagará en 2 años. O sea, si tú te prestaste el 1 de junio, como dice tu problema, y lo vas a pagar en 2 años, lo vas a pagar en el 2016, porque tú estás trabajando por el 2014. Entonces, si tú lo vas a pagar después de 2 años, que es en el año 2016, yo no estoy trabajando por el año 2016. Entonces, dentro del año 2014, tú no vas a pagar ninguna cuota. No voy a pagar porque yo estoy trabajando solo por el año 2014. Concéntrate en ese año de trabajo. Entonces, tú mismo pregúntate, en el año 2014, dentro de mi periodo 2014, ¿pago alguna cuota? No. ¿Por qué no? Porque el problema me dice que la cuota lo voy a pagar en 2 años, así que no hay cuotas. Paso 2, no lo hago porque no hay cuotas.
en el año 2014. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, y finalmente el último paso de un préstamo, que son los intereses. Paso 3, registrar el gasto por interés. Para que tú puedas registrar el gasto por interés, acá mucho cuidado, porque yo sé que todavía algunos no saben diferenciar qué es un gasto. Cuando tú registras un gasto por interés, el gasto, ya lo he dicho 1000 veces, el gasto siempre se registra. Pero Gina, a mí me dicen que yo lo estoy pagando después de 2 años. No me importa. ¿Por qué no te importa? Porque es un gasto. Un gasto no es lo mismo que un pago. Graben eso súper bien. El gasto no es lo mismo que pagar, no son sinónimos. Entonces, un gasto, por más que lo pagues de aquí a 5000 años, siempre tienes que registrar el gasto por tu periodo de trabajo. Muchos de ustedes a veces me preguntan, pero Gina, ¿por qué registras el gasto si acá dice que se va a pagar en 2 años? O sea, si se paga en 2 años, se paga en 3 años, en 4, en 5, en 6, no me interesa. El gasto siempre se registra en tu periodo de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que igual, aunque yo lo pague de acá a 5 años, igual voy a registrar mi gasto. Entonces, para eso voy a sacar mi gasto mensual. ¿Cuánto sería el gasto mensual? ¿Qué te dice el problema? El problema te dice que el interés mensual es el 1.5%. Entonces sería el 1.5% de mi préstamo. Mi préstamo es 105,000. Listo. Ya tienes el gasto mensual. Ya tienes el gasto de interés. Una vez que tienes el gasto, en todo gasto hay que preguntarnos, ¿hasta qué periodo voy a registrar? Como tú estás trabajando en el año 2014, entonces hay que fijarnos cuándo nos prestamos. ¿Cuándo te prestaste? 1 de junio. Entonces voy a registrar del 1 de junio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. Yo te pregunto, ¿cuántos meses de gasto vas a registrar? Desde junio hasta diciembre hay 7 meses. Entonces, mi gasto por interés, mi gasto va a ser por 7 meses. Así que en mi asiento de ajuste sería gasto por interés y sería 7 por el mensual. Y ese sería mi gasto. Una vez que ya registraste el gasto que has usado en el año 2014, ya tienes tu gasto por 7 meses, ahora pregúntate, ¿ese gasto lo pago en el año 2014? No, porque el problema te dice que lo pagas en 2 años todavía. Entonces, como no lo pagas en el año 2014, no lo puedes cuadrar contra efectivo, porque no lo pagas. ¿Contra qué lo cuadras? Si un gasto no pagas, no lo pagas dentro del año que estás trabajando, entonces lo cuadras contra interés por pagar. Y así te quedaría el asiento de ajuste número 2. Solamente tenías que registrar el interés. ¿Preguntas? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Freddy, te escucho. Ya. Para el paso 2, por ejemplo, en caso de que diga se genera el pago de la cuota principal Ajá. en menos de un año. Ahí sí. Sí, claro, si por ejemplo te dijera que el pago se paga mensual, ahí sí tienes que ver, ¿no? Dentro del año 2014, ¿cuántos meses de cuota pagaste? Puedes pagar los 7, 6, 5, dependiendo de cuándo comiences a pagar. Y por ejemplo, si es que es dentro de un año, ahí sí lo También, cuento. pero dentro del año de tu periodo de trabajo, Freddy. O sea, tu periodo de trabajo es 2014. Si lo pagas dentro del año 2014, sí lo tienes que contar porque es tu periodo de trabajo. Ahí, ya, ¿Sí? listo, profe, gracias. Listo. Dime, Camila, te escucho. Hola Gina, mi internet está un poco mal, entonces no sé si entendí bien esa parte. Sí, Mire, usted dijo que el gasto se registra siempre y cuando pues haya un gasto, a pesar de que lo pague o no lo pague este año, exacto, ¿cierto? exacto. Siguiendo esa lógica, ¿por qué no registré los gastos de las cuotas por pagar?
Porque ahí viene un súper detalle. El pago de cuotas, Cami, no es un gasto, sino yo lo hubiese puesto como gasto por pago de cuotas. El pago de cuotas es solamente registras lo que pagas, por eso su título. Solamente me interesa lo que yo pago. Eso no es un gasto. Ahí Claro. está la diferencia entre el paso 2 y el paso 3. El paso 2 es pagar. Solamente registras el pago. En cambio, en el paso 3 es gasto. No es lo mismo. Ok, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta por el número 2? Listo, paso a la 3. Ah, tengo una pregunta en el chat. Romy me pregunta, ¿un gasto solo se registra lo del periodo? No, sí, Romy, solo lo del periodo, nada más. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora sí, voy a la 3. Ya, la 3 está al toque. Ah, Mía me pregunta, seguimos con la pregunta 2. Mía me pregunta, ¿no tendrías que dividir 105.000 entre los 2 años? No, Mía, eso lo que tú haces dividiendo es para sacar la cuota, Mía. Para el interés no, porque el problema te dice cuánto es la tasa de interés mensual. Para el interés ya te dicen cómo calcularlo. Para la cuota, si tendrías que pagar cuota, sí, tendrías que dividir los 105.000 entre los 24 meses, que son los 2 años, para la cuota, pero en este caso no había cuota. ¿Sí? Listo, paso a la número 3. Profesora, Dime, Álvaro, profesora, pero es originalmente del periodo, o sea, solo del los periodo. 105.000, los 105.000 por el 1%, 1,5% de interés, ¿no? Eso es para el interés, sí, es 105.000 por el 1.5% mensual, ahí tienes el mensual y lo multiplicas por el número de meses que quieres dentro del periodo, por 7 en este caso. Ah, por eso no me salía. Gracias, Sí. profesora. Ok. Listo, voy a la 3. Repasen el préstamo, ¿ok? Porque todavía siento que hay dudas y el préstamo ya lo tendrían que saber desde la PC3, así que repásenlo, porque eso también viene en tu final, ¿ok? Listo, sigamos. La número 3 dice, vamos a la 3, desaparecemos la 2. Dice, la empresa no registró una donación recibida de mercadería. Si la empresa no registró, ¿tú qué haces? Lo registras. ¿Cómo se registra cuando tú eres la empresa, cuando tú recibes una donación? ¿Cómo lo registras? De esta manera. Si yo recibo una donación, eso se llama ingreso por donación de mercadería por 200 soles y que sube tu mercadería, porque te están donando mercadería. Y así debería de quedarte tu asiento. Sube tu mercadería y como te están donando, eso para ti es un ingreso. ¿Preguntas por la 3? Eso es todo. Si fuera lo contrario, o sea, yo estoy donando, es al revés, ¿no? Gasto Al revés, de mercadería y ajá, mercadería. recién de mercadería. Okay. Sí. Muy bien. Vamos a la 4. Y acá présteme atención porque no quiero repetir varias veces la 4, ya que es un poquito larga. Así que dejen todo lo que están haciendo y vamos a calcular el costo de venta. ¿Ok? Dice, el inventario final de mercadería asciende a 23.000 soles. Cuando ustedes, si ustedes en el día de su examen, el sábado, les dan el inventario final de mercadería y les piden hacer ajustes, automáticamente ustedes dicen, esto es costo de venta. Si a ustedes les dan el inventario final de mercadería y les piden calcular los asientos de ajuste como este ejemplo, les están pidiendo el costo de venta. Como ya lo he repetido varias veces y en los anteriores seminarios, el costo de venta hay 1000 formas de calcularlo. Yo particularmente, yo tengo una forma. Entonces yo voy a hacer mi forma que creo yo que es la más ordenada, pero hay 1000 formas. Si tú has aprendido con tu profe en otra forma, hazlo y te tiene que salir igual que el mío. Yo lo hago de esta manera. Cuando yo quiero calcular un costo de venta, yo primero no calculo el costo. Yo lo que hago es esquematizar mi asiento. Entonces, yo lo que hago es hacer mi asiento primero. Entonces, yo pongo, el asiento del costo de venta es un asiento típico, es un asiento mecánico que tienes que memorizar, que es así. Costo de venta en el debe
Debajo colocas devoluciones y rebajas sobre compra. Dejas un espacio para la mercadería, dejas el espacio y en el haber colocas compras, fletes y seguros sobre compra y otros gastos sobre compra. Ese es el esquema típico. ¿Hay otro asiento? No, es el único que existe. Y ahora sí, una vez que ya esquematicé mis asientos, lo primero que yo hago es hallar los saldos finales de las devoluciones, de las compras, de los fletes y de los otros gastos. Cuando yo quiero hallar saldos finales, grábenselo esto súper bien. Si tú quieres hallar saldos finales, tienes que usar el balance de saldos más o menos ajustes. O sea, cuando tú quieres hallar saldos finales, le tienes que incluir lo que está en tu balance de saldos, que va a ser dato del problema, y a eso le tienes que añadir tus ajustes. Entonces, vamos a comenzar. Primero voy a hallar el saldo final de las devoluciones, me voy a mi balance, se van a su balance que está anexado, y busca devoluciones y rebajas sobre compra. Aquí está, ¿cuánto es en tu balance? 2.500, ahí lo pueden ver. Y ahora, a esos 2.500, agrégale algún ajuste que hayas usado aquí arriba, algún ajuste de devolución. ¿Has usado algún ajuste llamado devolución? No. Entonces, tu saldo final de devolución sería 2.500. No hay ajuste, por eso no lo estoy añadiendo porque no tengo ajuste. Si tuviera un ajuste, lo tendrías que incluir porque estás hallando saldos finales. Cada vez que calcules saldos finales, le tienes que incluir también los ajustes. Sigamos, compras, lo mismo. Te vas a tu balance y vamos a buscar compras. ¿Dónde están las compras? Acá, fila 10, compras. Compras y lo tengo acá. ¿Cuánto es mi compra? 26.000, balance de saldos. Y a estos 26.000 le tienes que agregar algún ajuste de compras. ¿Hay algún ajuste de compras? No. Entonces no hay. Lo dejas así. Luego los fletes. Te vas a tu balance y buscas fletes. Aquí están los fletes, fila 11. Y es 2.600. Lo añades y ahora dices, ¿hay ajuste de fletes para añadirlo? No. Si tú buscas en tus asientos de ajuste, no hay un flete que hayas colocado. Listo. Y por último, los otros gastos sobre compra, que en este caso, si tú te vas al balance, no hay otros gastos sobre compra, no hay. Entonces, no hay en mi balance, pero voy a ver en mis ajustes. Ves en tus ajustes y tampoco hay. Como no hay, lo borro. Y así te quedaría. Así se va completando los saldos finales. Hasta aquí, preguntas. Ok. Una vez que ya calculaste los saldos finales, ahora recién voy a calcular el costo de venta. Para el costo de venta hay una fórmula, así que voy a utilizar mi hoja borrador de aquí al costadito. Y voy a poner acá, calculando el costo de venta. Para que tú puedas calcular el costo de venta necesitas tres cosas. Primero necesitas hallar el inventario inicial de mercadería. Entonces, por teoría, hay dos maneras de calcular el inventario inicial de mercadería. Y acá voy a comenzar diciendo lo siguiente. Si tú quieres hallar el inventario inicial, cuando tú hallas el inventario inicial, no se cuentan los ajustes. Solamente se cuentan tanto los datos del balance de sumas o los datos del balance de saldos, pero no ajustes. ¿Por qué? Porque es inicial. Si fuera final, sí se incluyen los ajustes, pero como es inicial, no. Y ahora, acá tienes que recordar que hay dos fórmulas para hallar el inventario inicial de mercadería. Yo lo debería de hacer directo, pero lo voy a hacer como de manera teórica también para aquellas personas que no saben cómo calcularlo. Entonces, si tú quieres hallar el inventario inicial de mercadería del costo de venta, hay dos fórmulas, usando el balance de sumas que el profesor te da o puedes usar el balance de saldos, cualquiera de los dos. Yo te recomiendo que te aprendas mejor
la fórmula del balance de saldos, porque siempre en todo ejercicio te van a dar balance de saldos. En cambio, el balance de sumas puede que te den, puede que no, pero igual lo puedes hallar con cualquiera de estas columnas. Entonces, si tú lo quieres hallar con el balance de sumas, voy a hallar con el balance de sumas. Si tú lo quieres hallar con el balance de sumas, la fórmula es así. Te vas al balance de sumas, te concentras en el balance de sumas y la fórmula es debe de la cuenta mercadería, que es 23,000, y a eso le restas algún ingreso por donación de mercadería que tengas en el balance de sumas. ¿Hay algún ingreso por donación? Ingreso, no gasto, ingreso. Ingreso, no hay, cero. Solamente mire el balance de sumas. ¿Cuánto te da el inventario inicial de mercadería? 23,000. O sea, la fórmula usando el balance de sumas sería debe de la cuenta mercadería menos el ingreso por donación de la cuenta mercadería. Esa sería la fórmula. Solamente de tu balance de sumas. Eso siempre y cuando uses tu balance de sumas. Ahora, lo voy a hacer con la otra fórmula también, Gina. Yo no quiero calcular con el balance de sumas. Yo lo quiero calcular con el balance de saldos. Perfecto. Con el balance de saldos, la fórmula es así. Voy a calcular el inventario inicial aquí abajito, pero con el balance de saldos. Con el balance de saldos sería, te vas a tu balance de saldos, concéntrate en tu balance de saldos y la fórmula es la siguiente, es cuenta mercadería, que es 15,500, y a eso le tienes que sumar pérdidas por robo de mercadería que tengas solo en tu balance de saldos. ¿Tienes pérdida por robo? No, cero. Luego le tienes que sumar donaciones otorgadas de mercadería que tengas en tu balance de saldos. ¿Tienes donaciones otorgadas? Sí, 7,500 al final. Y a eso le tienes que restar algún ingreso por donación de mercadería que tú tengas en tu balance de saldos. ¿Hay ingreso por donación de mercadería en tu balance de saldos? No, cero. ¿Cuánto te salió? Igualito. O sea, ya sea que tú lo calcules con el balance de sumas o el balance de saldos, el inventario inicial es el mismo. Y entonces acá voy a poner la fórmula. Para el balance de saldos, que es el más extenso, el más grandecito, la fórmula es así, es saldo de la mercadería más pérdida de mercadería más robo de mercadería más donación otorgada de mercadería menos ingreso por donación de mercadería. Y ahí está la fórmula. Dime, Vale, te escucho. Sí, una consulta. ¿Por qué en el balance de sumas no sumamos la pérdida de mercadería y las donaciones recibidas? Porque es la fórmula ya dada, por eso es como una fórmula mecánica. O sea, hay una explicación, pero es muy extensa. Así que yo te recomiendo que solamente te aprendas la fórmula, más rápido. ¿Sí, vale? Son fórmulas nada más. Ya está bien, gracias. Perfecto. ¿Ok? Entonces, Otra gente, pregunta. tienen que saber ambos. Dime, Freddy, te escucho. ¿Hay alguna posibilidad de que en el balance constructivo, en el balance de saldos, la mercadería acabe en el haber? Sí, pero sería negativo, sería un poco raro. Casi siempre. Pero la fórmula igual se cumple, o sea, es Sí, el la fórmula igual negativo, se se le cumple. suma. Sí, sí, pero aquí la mercadería sería negativo. Pero es imposible, o sea, ese caso es imposible, porque la mercadería nunca puede estar en el haber, pues, ¿no? Sería raro, ¿sí? Entonces, siempre, estas son las fórmulas que ustedes se tienen que aprender dependiendo del balance. Este es el balance de sumas, este es para el balance de sumas, lo voy a poner aquí. Y la otra fórmula es para el balance de saldos. Yo les recomiendo que se aprendan el balance de saldos, que es lo que sí o sí siempre vas a tener. Y es el más extenso. ¿Ok? Bueno, sigo. Ya tengo el inventario inicial, ahora voy a hallar las compras netas, que este es al toque. Las compras netas se calcula con los datos que tienes en tu asiento. Sumas todas las compras, sumas todos los fletes que tengas y le restas las devoluciones y rebajas sobre compra. Fórmula.
Ahí está. Y finalmente tienes que hallar el inventario final de mercadería. Y acá sí, aquí, justamente en este paso, cuando tienes que hallar el inventario final, ahí sí tienes que incluir, obviamente, los ajustes, porque estás hallando el inventario final. Entonces, para hallar el inventario final también hay una fórmula, y eso yo asumo que ustedes lo saben por el parcial. El inventario final es así, es el inventario final, que es dato del problema, que es 23.000 soles, esto es un dato, y a eso le tienes que sumar todas tus pérdidas o robos de mercadería, tanto del balance como de tus ajustes. En este caso sí tienes que incluir ajustes. ¿Hay ajustes de pérdida? No. Si tú te vas al balance, no hay pérdida. Y si tú miras en tus asientos de ajuste, tampoco. Entonces la pérdida y el robo es 0. A eso le tienes que sumar las donaciones otorgadas. En este caso, solamente hay donaciones otorgadas en tu balance, que es 7.500, porque en tus ajustes no hay. Y a eso le tienes que restar ingreso por donación. Si ustedes van al balance de saldos, no hay ingreso, pero sí hay en tus ajustes. Así que en mis ajustes, como hay, lo voy a restar. A 103 tenía un ingreso. ¿Cuánto sería el inventario final de mercadería? 30.300. Fórmula. Y ahora sí, reemplaza todo esto y hay el costo de venta. ¿Cuánto sería el costo de venta? El costo de venta sería el inventario inicial, agarra cualquiera de los dos, más compras netas, menos el inventario final. ¿Cuánto te da el costo de venta? 18.800. Una vez que ya calculaste el costo de venta, ahora que viene la mercadería. La mercadería yo lo hago por cuadre. Tienes que poner la mercadería donde suma el menor. Al ojo, ¿dónde suma el menor? En el debe. Entonces aquí sumas el mayor, que es el haber, y restas el debe, que es el menor. Y estos 7.300 sería tu mercadería. Y así debió de quedarte el asiento del costo de venta. No hay otro. Gina, yo lo hago de otra forma, pero me sale diferente, entonces está mal. Cualquier forma que tú hagas te debe de salir así. Preguntas. Listo, repasen el costo. Profesora, Dime, Álvaro, te escucho. disculpe, ¿podría volver a mostrar cómo el costo de venta, cuánto es el inventario final? 30.300. ¿De Eso. acuerdo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces miren bien sus fórmulas, chequen bien, repasen. Si a alguien no le quedó claro en la PC3 cómo se calcula el costo de venta, vuélvelo a practicar ahora. Ahora sí voy a la pregunta número 5, el siguiente asiento de ajuste, y me dicen, se castiga una cuenta por cobrar por 600 soles. También, estos son asientos típicos. Cuando tú castigas una cuenta por cobrar, eso se llama el castigo de una cuenta por cobrar a comerciales. Y hay un asiento que hay que hacer. Y es un asiento típico. ¿Cómo sería el asiento? De esta manera. Estimación de cobranza dudosa contra cuentas por cobrar a comerciales. Ese es el asiento que debiste de haber hecho. Eso es el asiento de un castigo. Estimación contra cuentas por cobrar a comerciales y coloca el monto, 600 soles. Listo, y fin del asiento de ajuste número 5. ¿Preguntas? Ok, paso a las 6. Asiento de ajuste número 6, ¿qué dice? Vamos a leer bien porque esto es un ajuste que amerita un poco de razonamiento. Dice, se sabe que la última compra de mercadería de la empresa fue de 42.000 soles. La compañía realizó la cancelación al día siguiente de efectuada. O sea, digamos, tú lo compraste hoy al crédito y mañana lo estás cancelando. Eso es lo que quiere decir. Compraste hoy y mañana lo estabas cancelando, obteniendo un descuento por pronto pago del 10%.
El contador registró esta operación como una salida total de caja, no reconociendo el descuento. O sea, lo que yo entiendo es esto. Voy a hacer un borrador primero. Voy a hacer lo que hizo el contador. El contador hizo esto. Voy a poner acá día 1. En el día 1, el contador hizo su asiento y puso compra, porque una compra de mercadería se coloca con compra. Puso compra contra cuenta por pagar a comerciales. Primero lo puso al crédito por 42.000 soles. Y luego, como te dicen que al día siguiente se cancela y el contador había cancelado todo como efectivo, entonces el contador al día siguiente, le voy a poner día 2, hizo esto. Bajó las cuentas por pagar que debía contra efectivo. Eso hizo el contador. Hasta ahí, preguntas. Ya, esto es lo que te están diciendo que hizo el contador. Compró en el día 1 y al día siguiente pagó todo. Pero tú sabes que esto está mal. ¿Por qué? Porque dice que cuando pagan la deuda, hay un descuento por pronto pago y el contador no había registrado ese descuento. Entonces voy a hacer el asiento correcto. El asiento correcto debió ser así. El primer asiento está bien. Registró compra contra cuenta por pagar, pero el error está en el asiento 2. El error está aquí. Ellos de frente bajaron todo, pero tú sabes que no podías pagar todo porque hay un descuento por pronto pago. Entonces el asiento real, el asiento correcto debió ser así. Baja tu cuenta por pagar por 42.000, pero como has recibido un descuento por pronto pago del 10%, acá tenías que colocar el descuento, ingreso por descuento por pronto pago, y sacar el 10% de los 42.000. Y recién bajar tu efectivo por la diferencia. O sea, ¿dónde está el error? El error está aquí. Lo voy a pintar de color celeste. Aquí está el error, en este asiento de acá. No en la compra no tiene nada que ver. La compra que se hizo está bien. El error es cuando cancelan la deuda. El contador hizo el asiento sin el descuento cuando el asiento correcto debió ser con un descuento por pronto pago. Hasta ahí, preguntas. Esto es un borrador, todavía no estoy ajustando. Entonces, lo único que estoy haciendo es colocar lo que hizo el contador que lo pagó de frente contra efectivo y luego hacer el asiento correcto que debió ser con el descuento por pronto pago, como dice el problema. ¿Cómo saber efectivo? En este caso, Darío, no puedes usar cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar es para una venta y no estás vendiendo, estás comprando, número 1. Ahora, ¿cómo saber cuándo usar cuentas por pagar? Porque el problema te dice que se hizo una compra de 42.000 y al día siguiente recién lo pagas. Entonces, si es al día siguiente, yo asumo que lo compré al crédito porque al día siguiente lo pagué. Entonces lo compré al crédito y al día siguiente lo pagué. Entonces es como que te lo dice el problema. No sé si respondí a tu duda. El problema te tiene que decir qué cuenta usar. O sea, no te van a decir usa cuenta por pagar, pero ya se sobreentiende. ¿Sí? Ok, ahora sí, voy a ajustar. Cuando ustedes ajustan algo que el contador ya hizo, ustedes tienen que decir y preguntarse lo siguiente. De este asiento que tiene el contador, todo lo que tiene el contador ya está registrado. De este asiento, ¿cómo hago para llegar al correcto? Ese es el análisis. Del asiento que tiene el contador, que está aquí arriba, ¿cómo hago para llegar al correcto? Tienes que comparar cuenta por cuenta. Por ejemplo, el contador tiene una cuenta por pagar en el debe por 42.000 y se supone que en el correcto la cuenta por pagar también está en el debe por la misma cantidad. Así que la cuenta por pagar no se hace nada porque está bien. Luego, el contador tiene efectivo en el haber por 42.000, pero en tu asiento correcto el efectivo es por 37.800, o sea, es menor. Así que
¿Qué hago para que este 42.000 llegue a ser 37.800? Si el efectivo está en el haber y yo lo quiero bajar, porque el monto tiene que ser menor, ¿qué haces para bajar esos 42.000? Este efectivo ponerlo al otro lado. Si este efectivo está en el haber, el contador lo puso en el haber por 42.000 y tú quieres que sea 37.800, a este efectivo que tiene el contador que está en el haber, lo tienes que poner en el debe para disminuir. Entonces, mi primer asiento de ajuste sería en el debe. ¿Por cuánto? Y saca la diferencia. ¿Cuánto le tengo que restar a 42.000 para llegar a 37.800? ¿Cuánto le tienes que restar? 4.200. Entonces, mi efectivo sería 4.200. Y ahí ya corregiste el efectivo del contador. Le tengo que bajar 4.200 para llegar al monto correcto. Y luego ahí termina el asiento del contador, pero si tú miras en el correcto, hay un descuento que el contador no lo ha puesto. Entonces tú lo agregas. El descuento está en el haber. Entonces te vas a tu asiento de ajuste y colocas ingreso por descuento por pronto pago. Por 4.200. ¿Preguntas? Y así te quedaría el asiento número 6. Eso era lo que tenías que hacer para tu asiento de ajuste. Ok, tengo una duda en el chat. Voy a leerla antes de pasar a las 7. Sí, claro, puedo mostrar la corrección. Ahí está. Eso era lo que tú tenías que poner en tu asiento correcto. Esto es lo del contador que lo hizo mal y este es el correcto, con el descuento. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la 7? Perdón, ¿en la 6? Ok, paso a la 7. Depreciación. A ver, ¿qué dice? La tasa de depreciación de los muebles y enseres es del 10%. Hay que depreciar los muebles al 10%. Y se sabe que los muebles fueron comprados el 1 de febrero. Ok, del 2014. Como tú estás trabajando por el 2014, te están pidiendo que deprecies los muebles. Entonces vamos a depreciar los muebles. ¿Cómo es el asiento para depreciar los muebles? Así. Gasto por depreciación de muebles contra depreciación acumulada de muebles. Y lo voy a hacer de manera directa. Primero voy a hallar la depreciación anual. Para eso necesito el costo. Para yo hallar el costo, yo necesito el balance. Busca muebles. ¿Cuánto es el costo de los muebles? 14.000. Entonces voy a colocar 14.000 que lo saqué del balance. A eso le resto el valor de rescate, que es 0. Y todo eso lo multiplico por el 10%. Esta fórmula te da el anual, pero yo no quiero la depreciación anual porque yo los muebles lo compré el 1 de febrero. Entonces, como una depreciación es un gasto, tú tienes que calcular del 1 de febrero al 31 de diciembre, que solamente hay 11 meses. Entonces, la depreciación no es anual, la depreciación es solo por 11 meses. Entonces, ¿cómo debió ser el asiento? Así, si yo ya tengo la depreciación anual, que es 1.400, yo lo divido entre 12 para sacar el mensual. Este es el mensual. Y a eso, que ya está en mensual, lo multiplico por 11. ¿Por qué? Porque el gasto solamente es por 11 meses. Del 1 de febrero al 31 de diciembre solamente hay 11 meses de gasto. ¿Cuánto sería? 1.283.33. Preguntas. Y eso sería los 7 asientos de ajuste. ¿Por qué? Porque ya saben, y nos falta la última, la 8. Y ahora sí, ya terminé la 7, ahora me voy por la 8. Ya hice la depreciación de 11 meses y ahora la 8. La 8 te dice, se estima que un 5% del saldo de clientes será de cobranza dudosa. Ok. Número 8. El asiento de ajuste de la estimación. Así que lo vamos a calcular por acá.
Voy a dejar un espacio regular porque quiero hacerlo aquí abajo. Listo, vamos por la 8. ¿Qué dice la 8? La estimación. Me está diciendo el problema que el saldo final de la estimación, es lo que me dice, el saldo final de la estimación es el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Cuenta clientes es cuenta por cobrar a comerciales. Ok, ahora, esto hay una maña para hacerlo. Si has practicado ejercicios con eso, lo hemos practicado en el seminario 2, en el seminario pasado, ya me imagino que lo debes de saber. ¿Cómo se calcula estos tipos de enunciados? Fácil. Primero hallamos el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Entonces, primero voy a poner hallando el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Y para eso yo voy a mayorizar, voy a hacer una cuenta T. Como quiero hallar el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales, entonces le voy a poner cuentas por cobrar a comerciales, comienzas. Primero lo de tu balance. Vas a tu balance y buscas cuentas por cobrar a comerciales. Aquí está, por 68,000 en el debe. Listo. Y a eso le tienes que añadir tus ajustes. Hay un ajuste de cuentas por cobrar a comerciales que está en el asiento de ajuste número 5. Es el único ajuste que tienes que está en el haber. Lo añades. Listo. Y le voy a poner que esto lo saqué del ajuste 5. Y ahora sí, totalizas y ya tienes el saldo final. Lo de tu balance con tus ajustes, restas porque uno está en el debe y el otro está en el haber, se resta y se coloca en el mayor. ¿Dónde es el mayor? El debe. Listo, y ahí tienes el saldo final. ¿Preguntas? Una vez que ya tienes el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales, ahora tienes que hallar el saldo final de la estimación. ¿Cuánto es el saldo final de la estimación? Fácil. El saldo final de la estimación te lo dan en el problema. Es el 5% de las cuentas por cobrar a comerciales, que ya lo habías calculado. Este es el saldo final de la estimación. Pero ustedes saben por teoría que los saldos finales no se registran. Entonces, una vez que tú ya tienes el saldo final, lo que tienes que hacer ahora, ¿qué es? Lo que tienes que hacer ahora es registrar todas las estimaciones que ya registraste en el problema. Colocas estimación de cobranza dudosa y vamos a mayorizar todas las estimaciones que haya, todas. Comienza con tu balance. Te vas a tu balance y buscas estimación. Fila 9. ¿Cuánto es tu estimación? 1000. Y está en el haber. Ok, entonces colocas 1000 en el haber de tu balance. Y luego busquen tus ajustes. Hay un ajuste que tú tienes de estimación, que es justamente el asiento número 5 que está en el debe. Listo. Y le voy a poner ajuste 5. Saca la diferencia en el mayor y sería 1000 menos 600. ¿Cuánto tienes registrado de estimación? Yo tengo registrado de estimación 400 soles. Hasta aquí, preguntas. Esto es lo que ya se registró, tanto en tu balance como en tus ajustes. Pero si tú miras tu saldo final, el problema te dice que el saldo final tiene que ser 3.370. Los saldos finales de estimación siempre se colocan en el haber. O sea, de estos 400 que tú tienes registrado, ¿cuánto le tienes que aumentar para llegar al saldo final que deseas? ¿Cuánto le tienes que aumentar? La diferencia. Y lo que estoy aumentando, que es 2.970, eso sería mi ajuste. Y esto es lo que tengo que registrar. O sea, yo no registro los 3.370. Yo lo que registro es, de lo que yo tengo registrado aquí, que me sale 400 soles, es lo que ya se registró, ¿cuánto le tengo que aumentar para llegar a mi saldo final? ¿Cuánto le tienes que aumentar? 2.970. Y este sería el ajuste. Y una vez que ya calculaste el asiento de ajuste, que es lo que falta para llegar al saldo final, colocas en tu asiento de ajuste, que sería
gasto por cobranza dudosa contra estimación por cobranza dudosa. Y jalas el ajuste que acabas de calcular. ¿Cuánto es? 2.970. Y así terminas el asiento de ajuste número 8. Preguntas. Practica porque puede que te venga, si te viene un ajuste, puede que te venga la número 8. O sea, son comunes, puede que te venga ese. Pero de todas maneras te va a venir a hacer al menos un asiento de ajuste. No 10, no 11, pero al menos uno. Y tienes que saber. Listo, ya terminé el asiento de ajuste número 8 y ahora sí, para la 9, 10, 11 y 12, eso lo voy a dejar al final. ¿Por qué al final? Porque estos 4 asientos de ajuste que son dividendos en acciones, dividendos, reserva legal e impuesto a la renta, estos 4 asientos se hace en el balance constructivo, entonces no lo puedo hacer ahora. ¿Quedó claro? Entonces cuando tú tengas dividendos en acciones, que es capitalización, reparto de dividendos, reserva legal o impuesto a la renta, no lo puedes hacer ahora, lo tienes que hacer cuando estés elaborando el balance constructivo. Así que como estos 4 lo tengo que hacer en el balance constructivo, entonces ahora sí, manos a la obra y voy a completar rapidito mi balance. Ya tengo los 8 asientos de ajuste, ya están, ahí lo puedes ver. Y ahora vamos a completarlo en el balance constructivo. Para eso, como ya no voy a necesitar este Word y quiero trabajarlo en el Excel, entonces voy a ampliar este Word y me voy al Excel. Ahí está mi Excel. Y comienza a pasar. Todos estos asientos son ajustes. Entonces, te vas a tu balance constructivo que está aquí anexado y todo pasa a los ajustes, todo. Entonces, comienza. Obviamente, tú lo tienes que hacer a mano, ¿no? O sea, tienes que imprimir este balance y tú lo tienes que hacer a mano. Tienes que practicarlo a mano. No lo hagas en Excel. Ustedes, yo por algo les doy una plantilla. Esta plantilla lo imprimen, este balance, y ustedes lo hacen a mano. Todo tienen que practicarlo a mano. Ok, voy a comenzar. Primer asiento de ajuste, gasto por seguro. Por 16.000 soles. Ok, vamos a ver. Busca si en tus cuentas hay gasto por seguro. ¿Hay gasto por seguro? No. Entonces, agrégalo. Gasto por seguro. Y lo colocas en tus ajustes por 16.000. Ya tienes el primero. Siguiente. Seguro pagado por adelantado en el haber. Busca. ¿Hay seguro pagado por adelantado? Sí, fila 15. Y lo colocas en el haber por 16.000. Listo. Ya tengo el primer asiento de ajuste. Sigamos. Segundo, gasto por interés por 11.025. Vamos a ver en mi balance si hay gasto por interés. Gasto por interés no hay. Entonces lo agrego. Gasto por interés. Ya está. Y colocas 11.025. Contra interés por pagar. Busca, ¿hay interés por pagar o no hay interés por pagar? Interés por pagar, interés por pagar. Ustedes me avisan porque yo soy medio ciega, así que no veo muy bien. Ya, no hay. Entonces, interés por pagar. Y lo colocamos en el haber de ajustes por 11.025. ¿Qué más? Mercadería. Mercadería hay en el debe por 200 soles, pero acá tengo una mercadería y acá también tengo una mercadería. Entonces voy a sumar estas dos mercaderías. 200 más 7.300. Entonces me voy a mi mercadería y sumo. 200 más 7.300. Listo. Luego, ingreso por donación de mercadería. Hay que buscar. ¿Hay ingreso por donación? No. Ingreso por donación de mercadería. Por 200 soles en el haber de ajustes. ¿Qué más? Costo de venta. No hay costo de venta. 18.800. Entonces lo agregas. Costo de venta en el debe 18.800. Luego, devolución y rebaja sobre compra por 2.500. Agregas devolución y rebaja sobre compra en el debe 2.500.
Mercadería, ya lo puse y ahora me falta compras y fletes por estas cantidades. Ok. Compras por 26.000 en el haber y fletes por 2.600 en el haber. Listo, solamente es copiar y pegar, no tienes nada que pensar. Copias, pegas. ¿Qué más? Número 5. Estimación de cobranza dudosa en el debe por 600. Busca si tienes estimación. Aquí hay 600. Copiamos 600 en el debe. Luego, cuentas por cobrar a comerciales en el haber. ¿Hay cuentas por cobrar a comerciales? Sí, acá, en el haber, 600. Siguiente, efectivo. Efectivo en el debe por 4.200. Efectivo arriba, 4.200. Y un ingreso por descuento por pronto pago. Busca si hay ingreso por descuento por pronto pago. No hay, lo agrego. Ingreso por descuento por pronto pago en el haber por 4.200. Número 7. Gasto por depreciación de muebles. ¿Hay gasto por depreciación de muebles? No, lo agrego. Gasto por depreciación de muebles en el debe. Contra depreciación acumulada. ¿Hay depreciación acumulada? No, entonces lo agregas. Depreciación acumulada de muebles. Listo. ¿Qué más? Sigo. Y la número 8. Gasto por cobranza dudosa, 2.970. Gasto por cobranza dudosa no hay. Entonces, gasto por cobranza dudosa. Lo registramos en el debe por ¿cuánto era? 2.970. Contra estimación. ¿Hay estimación? Sí, aquí hay la estimación y lo colocas al otro lado. Listo. Ahí está todos mis asientos de ajuste. Todos los 8 asientos de ajuste que acá tienes, lo tienes en esta columna. Y ahora sí totaliza. Totalizamos. Sumas toda esta columna que ustedes lo tendrían que hacer en su calculadora y te debe de salir lo mismo. ¿Te da lo mismo? Sí. Una vez que ya tienes los ajustes cuadrados, ahora tienes que hallar los saldos ajustados. Entonces comenzamos a calcular los saldos ajustados, ¿de acuerdo? Y para los saldos ajustados, ustedes ya saben que tienen que tomar el balance de saldos y ajustes. Así que para no confundirnos, vamos a ocultar el balance de sumas que no me interesa. Y solamente me ubico en estas dos. Balance de saldos y ajustes, aquí. Entonces comenzamos con los saldos ajustados. Ya saben que siempre se tienen que ubicar en el mayor y siempre que estén en la misma posición se suma y si están en diferente posición, es decir, si uno está en el debe y el otro está en el haber, se resta. Entonces, en este caso ambos están en el debe, así que voy a sumar. Lo mismo con el segundo. Ambos están en el debe, lo sumo. Tanto del balance de saldos como los ajustes. Muebles y enseres también está en el debe. Capital social está en el haber. Por ejemplo, la estimación cobranza, el mayor está en el haber. Entonces te ubicas en el haber y sumas. Haber más haber menos debe. Las compras siempre en saldos ajustados tiene que ser 0, siempre es 0. Debe menos haber, 0. Lo mismo con los fletes y seguros sobre compras siempre en los saldos ajustados tiene que ser 0. Debe menos haber, 0. Luego, las cuentas por pagar solamente hay en el haber. Las cuentas por cobrar a comerciales lo colocamos en el debe y restamos. Debe menos haber. Las ventas solamente hay en el haber. El seguro pagado por adelantado hay en el debe y en el haber, así que te ubicas en el mayor y restas.
Las devoluciones y rebajas sobre compra también siempre tiene que ser 0. Uno está en el haber, el otro está en el debe, entonces 0. Luego, el préstamo y la reserva legal, ambos están en el haber, lo ubico en el haber. La devolución y rebaja sobre venta está en el debe. El anticipo al cliente está en el haber. El gasto por luz, agua y teléfono, sueldo y las donaciones otorgadas, ambos están en el debe, así que lo colocamos en el debe. Los totales no se hace nada y todo lo que está aquí lo copias tal cual. Esto está en el debe, haber, debe, haber, debe, haber y debe. Alguien se perdió. Solo es totalizar el balance de saldos y ajustes. Y ahora sí, vuelve a sumar la columna del debe y el haber y te debe de cuadrar. ¿Te cuadra o no te cuadra? Sí. Los saldos ajustados siempre te tiene que cuadrar. Si no te cuadra, no puedes avanzar porque algo te has equivocado. Siempre te debe de cuadrar. Entonces, como ya tengo el saldo ajustado, entonces ya no me interesa el balance de saldos ni ajustes. Y solamente me quedo con los saldos ajustados. ¿Qué tienes que hacer aquí? Clasificarlos. Una vez que ya tienes los saldos ajustados, clasifica en la columna donde pertenezca. Ya sabes que en el estado de resultados van todas las cuentas que pertenezcan al gasto o ingreso. En resultados acumulados va la cuenta que diga resultados acumulados o utilidades retenidas. Y en el estado de situación financiera va las cuentas que pertenezcan al activo, pasivo y patrimonio. Entonces comenzamos a clasificar, lo voy a hacer rápido porque ustedes ya saben qué cuentas pertenecen a cada una. El efectivo, estado de situación. La mercadería también, estado de situación. Los muebles también porque son activos, lo copias en la misma posición. Si están en el debe, lo copias en el debe. Si están en el haber, lo copias en el haber. Capital social y estimación va en el estado de situación financiera. Los ceros no se coloca, las cuentas por pagar, estado de situación, cuentas por cobrar igual. Las ventas son ingresos, así que como son ingresos van en el estado de resultados. El seguro pagado por adelantado es un activo, estado de situación. Préstamo por pagar, estado de situación porque es un pasivo. Reserva legal es un patrimonio, estado de situación. Devolución y rebaja sobre venta es un gasto, estado de resultados. Anticipo al cliente es un pasivo, estado de situación. Luz, agua y teléfono. Luz, agua y teléfono, estado de situación. Perdón, luz, agua y teléfono es un gasto. Eso va en el estado de resultados. Sueldos también son gastos por sueldo, estado de resultado. Donaciones otorgadas es un gasto, estado de resultados. Luego, gasto por seguro, estado de resultados. Gasto por interés, estado de resultados. Interés por pagar, un pasivo. Ingreso por donación, estado de resultados. Costo de venta, gasto. Ingreso por descuento por pronto pago, estado de resultados. Gasto por depreciación de muebles, estado de resultados. Depreciación acumulada, estado de situación porque es un activo. Y finalmente el gasto por cobranza dudosa, estado de resultados. ¿Alguien se perdió para clasificar? Lo único que hice fue ver todos mis saldos ajustados, las cuentas y clasificarlo en donde pertenece. Ok, una vez que ya lo clasificaste, ahora voy a ocultar el saldo ajustado porque ya no me interesa, porque ya está clasificado. Y lo que vas a hacer es sumar tu estado de resultados.
sumas todo el debe del estado de resultados. Tú sabes que todo el debe del estado de resultados son gastos, así que vas a sumar todos los gastos de este estado, todos, ahí está. Y luego el haber, sus ingresos. Y ahora yo te pregunto, ¿hay más gastos o hay más ingresos? En los ingresos te sale 136,000 y los gastos te salen 78,000. Entonces, este balance constructivo te da una ganancia. ¿Por qué te da una ganancia? Porque hay más ingresos que gastos. Preguntas. Y si hay más ingresos que gastos, obviamente hay una ganancia. Y ahora, todo lo que haga a continuación es mecánico, es memoria, tienes que aprenderte. Si has estudiado algún balance constructivo, tienes que aprenderte las fórmulas. Y todo lo que viene a continuación. Una vez que ya sumaste el estado de resultados y ya te salió como una ganancia, ahora viene la utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuestos siempre lo copias en el mayor y sacas la diferencia. Todos mis ingresos menos todos mis gastos. ¿Cuánto te sale esto? Ahí está. Una vez que ya tienes la utilidad antes de impuesto, ¿qué viene? Dos cuentas. Impuesto a la renta, porque si hay una ganancia hay que pagar impuesto a la renta, y debajo tributo por pagar. Listo. El impuesto a la renta siempre va en el debe, así que lo colocamos en el debe, que es 29.5% del UAI, y su contraparte en tributo por pagar. Listo. Hay que ver la tasa del impuesto. Vamos a ver la tasa del impuesto ya. En este caso, para este examen, la tasa del impuesto no es 29, sino 28. Entonces, aquí voy a utilizar la tasa que me dan. Si no me hubiesen dado la tasa, uso 29.5. En este caso, como me dicen 28, voy a cambiar. La tasa es 28. Entonces, Gina, vamos a cambiarlo a 28. Listo. Ya está. Entonces, impuesto a la renta y su contraparte tributo por pagar. Y finalmente viene otra cosa que tienes que añadir que se llama utilidad neta. ¿Por qué utilidad neta? Porque te da una ganancia. Hay una utilidad. Y la utilidad siempre va en el debe del estado de resultados, que es UAI menos el impuesto a la renta, así se calcula, va en el debe del estado de resultados y su contraparte va en el haber de resultados acumulados, en la misma altura. Una vez que hayas agregado estas cuentas, viene un nuevo total y sumas. ¿Cómo se suma? Es total anterior más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Lo mismo con esta columna, el UAI no se suma porque es un número invisible. Nunca sumes el UAI es invisible. ¿Te cuadró el estado de resultados? Sí, ahí está tu estado de resultados cuadrado. Preguntas. Todo lo que he agregado aquí, que estoy seleccionando todas estas cuentas, es mecánico. En todos los balances tienes que hacerlo. Listo. Y ahora pasemos a resultados acumulados. Para que tú puedas cuadrar resultados acumulados, tienes que agregar 3 cuentas más. ¿Cuáles son esas cuentas? Lo voy a agregar aquí. Es capitalización de utilidades, la reserva legal del periodo, y los dividendos. Entonces comenzamos. Primero la capitalización. La capitalización siempre va en el debe de resultados acumulados y siempre vas a colocar capitalización si el problema te lo dan. Revisa de nuevo tu ejercicio y acá en el punto número 9 tienes la capitalización. No te lo dan como capitalización, pero te ponen su sinónimo. Dice, se tiene dividendos en acciones por 500 soles. Dividendos en acciones es sinónimo de capitalización. Entonces, sí hay capitalización y hay que registrarlo en el balance. Colocas 500 en el debe por la capitalización y su contraparte tiene que ir aquí, donde está mi cursor, aquí en el haber. Pero como tenemos capital social aquí arriba, entonces lo sumamos.
A estos 12.000 hay que sumarle los 500 de la capitalización. Y acá lo cuadraríamos, arriba. Porque hay una cuenta llamada capital social. Preguntas. Una vez que ya tengas eso, vamos a hallar la reserva legal del periodo. La reserva legal del periodo, yo siempre recomiendo que hagas tus cálculos previos para la reserva legal. Si tú quieres hallar la reserva legal del periodo, tienes que hacer estos cálculos. Primero tienes que poner el saldo inicial de la reserva legal en un borrador. Luego hallas la reserva legal del periodo por aquí. Y la suma de esto te tiene que dar el saldo final de la reserva legal. ¿Ok? Y ahora sí comenzamos. El saldo inicial, ¿de dónde vas a sacar el saldo inicial de la reserva legal? Buscas la cuenta reserva legal que lo tienes acá arriba y estos 2.000 que tú tienes es el saldo inicial. Luego tienes que hallar la reserva legal del periodo. La reserva legal del periodo es así. Es el 10% de la utilidad neta. ¿Cuánto es la utilidad neta? 41.000. Y luego sumas el saldo inicial más la reserva legal del periodo. Hasta acá preguntas por lo que acabo de hacer. Ok, una vez que ya hicimos esto, tenemos que ver, y eso es lo que te tienes que acordar para la reserva legal del periodo, que esto tiene un tope. ¿Cuál es su tope? Su tope de la reserva legal siempre es el 20% del total del capital social. Ve al capital social y estos son, a estos 12.500, sácale el 20%. Ahí está. ¿Cuánto es el tope? 2.500. Entonces, pregúntate, la teoría te dice, el saldo final de la reserva legal que a ti te salió 6.000 no puede ser mayor a tu tope. Y aquí, ¿qué está pasando? La reserva legal es mayor a mi tope. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como es superior la reserva legal a mi tope y eso no puede pasar, borras el saldo final de la reserva legal que superó a tu tope y colocas el tope. Primer paso. Segundo cambio, borras la reserva legal del periodo que te salió inicialmente, lo borras y que colocas la nueva reserva legal, que sería saldo final menos inicial. Y esta reserva legal del periodo sería la reserva legal del periodo que lo vamos a jalar aquí. Preguntas. Por eso, antes de hallar la reserva legal del periodo, tienes que ver su tope. Una vez que ya hallaste la reserva legal del periodo que va en el debe, su contraparte iría acá, en el haber. Pero como aquí arriba hay una reserva legal en la fila 18, entonces a estos 2.000 le vas a aumentar la reserva legal del periodo de 500. Y ahí estaría su contraparte. Lo aumentas y le cambias el monto. ¿Preguntas? Y finalmente los dividendos. Con respecto a los dividendos también es dato. Si tú vas a tu archivo, en el punto número 10 te dice, se reparten dividendos. Cuando tú repartes dividendos, a eso se les llama dividendos. Dice que es equivalente al 10% del resultado del ejercicio. ¿Qué significa resultado del ejercicio? Utilidad neta. O sea, los dividendos se tiene que sacar de la utilidad neta. Así que comenzamos a repartir esos dividendos. Mis dividendos sería el 10% de la utilidad neta, porque así me dice el problema. Sacas los dividendos, ahí está, y como no te dicen cómo se paga, no te dicen si es al contado, entonces estos dividendos se llama dividendo por pagar. Entonces le ponemos por pagar. Y lo colocamos al otro lado. Si esto está en el debe, su contraparte está en el haber, porque acá arriba no hay nada que diga dividendos por pagar. Si hubiera dividendos por pagar, lo tendrías que cuadrar arriba. Pero como no hay, entonces lo colocas en el haber en la misma altura.
Y ahí están estas tres cuentas. Y ahora viene su total. Vamos a sumar toda la columna de resultados acumulados. Gina, Dime, Ale, te escucho. tengo una pregunta. Lo que acabas de hacer de dividendos, si es que te dicen que sí se han pagado, ¿con qué lo cuadrarías? Contra efectivo. Aquí, restas efectivo. A estos 85.000 le restas el monto de los dividendos. Si fuese efectivo. O sea, lo pones en el haber. No, porque acá no puede ver dos números. A este número le tienes que restar, o sea, le pones en tu calculadora 85.550 menos los dividendos que pagué y te va a salir un nuevo valor. Perfecto, gracias, Gina. Genial. Ok, ya sumé mis columnas de resultados acumulados y no me cuadró. No pasa nada porque me falta justamente una última cuenta. ¿Cómo se llama esta última cuenta? Saldo final de resultados acumulados. ¿Dónde va el saldo final de resultados acumulados? En el menor, o sea, en el debe. Mayor menos menor. Y este sería mi saldo final de resultados acumulados. Y su contraparte, como está en el debe, su contraparte va en el haber. Pero si tuvieras por acá una cuenta llamada resultados acumulados, lo tendrías que poner en el haber de arriba. Pero como no hay, si ustedes buscan, no hay una cuenta llamada resultados acumulados, entonces lo coloco a la misma altura. Y así se termina el resultado acumulado. Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, supongamos que en el caso de que en la columna de resultados acumulados sí hay una Cuenta. cantidad, o sea, Ajá. 100, ¿ya? Esa cantidad de 100 se le tendría, puede bajar otra vez, por favor, bájala. Ajá. Ya, ¿qué decían? Esa cantidad de 100 se le tendría que sumar al 41.500 y antes de sacar lo que queda. 41.500. ¿Dónde has visto 41.500? Entre 1.595,6. 4.000. 4.000. Ya, y esto no es resultados Es que acumulados, eso es sí, dividendos sí, por pues. pagar. No entiendo. No, pero se le o sea, para llegar al saldo final de resultados acumulados, ¿no se le tendría que sumar eso con eso? ¿O no? No. ¿Cómo hallo el saldo final de resultados acumulados, Álvaro? Con los totales. Total del haber de resultados acumulados, que es toda la columna sumas y le restas el total de toda la columna de resultados acumulados. Restas los totales. Y eso es el saldo final de resultados acumulados en el menor. Por eso lo puse en el debe. Ok, gracias. ¿Sí? No estoy restando dividendos por pagar. Los totales. ¿De acuerdo? Ok, lo cuadras y finalmente haces el último total ya para terminar con este balance constructivo. Sumas la columna resultado acumulado, que sería el total anterior que tienes más lo que acabas de agregar. Y ya te cuadró resultados acumulados. Dime, Freddy, te escucho. ¿De dónde sacamos la reserva legal? La reserva legal lo saqué de mi cálculo previo, Freddy, este. ¿Te acuerdas que hice este cálculo? Ya, saqué este. ¿Sí? Genial. Dime, Alonso, te escucho. ¿Y me puedes, por favor, volver a repetir lo de los dividendos, por favor? ¿Qué tipo de dividendos? ¿Esto dividendos por pagar? Sí, por favor. Porque recuerden, y justamente una de sus compañeras me están diciendo, hay dos dividendos. Estos son dividendos en acciones. Los dividendos en acciones es capitalización. Eso es una cosa. Y luego tenemos la número 10 que se llama reparto de dividendos, que es otra cosa. Esos son dividendos. Entonces, no se estén confundiendo. La 9 y la 10 no es lo mismo. La 9 es para la capitalización porque es dividendos en acciones. Eso es capitalización. Y la 10 es reparto de dividendos. Los repartos de dividendos son dividendos. Con respecto a los repartos de dividendos, para responder a la duda de su compañero, dice, se repartió dividendos del 10% del resultado del ejercicio. Así lo tienes que calcular, Alonso, el 10% de la utilidad neta. Resultado del ejercicio es utilidad neta. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente.
Coloqué dividendos por pagar porque si no me dicen cómo se repartió esos dividendos, se asume que es al crédito, o sea que debes. Entonces colocas dividendos por pagar y colocas en el debe y le sacas el 10% al resultado del ejercicio, que es la utilidad neta, porque así me dice el problema. Colocas en el debe, ahí está, y su contraparte, como es dividendo por pagar porque aún no lo paga, su contraparte va en el haber del estado de situación financiera. Eso es reparto de dividendos. No dividendos en acciones, por favor, no se confundan. Sí, Alonso, respondí a tu duda. Sí, perfecto, gracias. Listo. Ya está. Ya nos cuadró. Y ahora, por último, tiene que cuadrar la última columna. Ahorita respondo a las dudas del chat. A ver, voy a sumar la última columna. Ustedes tienen que sumarlo en su calculadora y te tiene que cuadrar a la primera. Vamos a ver si nos cuadra. Ahí está. Y así se termina el balance constructivo. Ya está cuadrado y ahí están todos los movimientos que has hecho. Lo he pintado de diferente color para que tú te des cuenta dónde está la contraparte de cada uno. Todos estos movimientos de la fila 35 hacia abajo es memoria. Tienes que aprenderte estos movimientos. Siempre es lo mismo. Ahora, tengo una pregunta en el chat que dice, Gina, si el dividendo por pagar ya se encuentra arriba, la contraparte entonces se le suma arriba. No, sí, claro, sí. Si el dividendo por pagar, Valentina, está arriba, entonces lo colocas aquí arriba, donde esté. Casi siempre, Valentina, los dividendos por pagar no hay. Entonces siempre se coloca como al paralelo. Casi siempre. Pero si tuvieras un dividendo por pagar, lo colocas arriba, donde haya. ¿De acuerdo, Valentina? Listo. Preguntas. Ok. Esto es memoria. Tienes que practicar y recuerda a mano. Y ahora sí, ¿cuánto me queda? Ok. Ahora los asientos de cierre y con eso termino la primera parte para pasar a ratios. Entonces, una vez que ya terminaste el balance constructivo, como todos ustedes tienen el resumen de los asientos de cierre, una vez que ya nos cuadró todo el balance constructivo, ahí está todo el balance listo y cuadrado, ahora voy a hacer los 4 asientos previos. Vamos a hacer los 4 asientos previos, que es el asiento número 9, que justamente son los asientos que no hice. Voy a hacer de los dividendos en acciones, de los repartos de dividendos, de la reserva legal y de impuesto a la renta. Todo eso lo voy a sacar del balance constructivo. Comienzo con los dividendos en acciones. Los dividendos en acciones es capitalización, así que voy a hacer el primer asiento. Sería resultado acumulado contra capital social. Ese es el primer asiento por la número 9. Y su monto lo voy a sacar del balance. Me voy a mi balance y busco capitalización, 500 soles. Listo. Siguiente asiento, reparto de dividendos. Asiento 10, reparto de dividendos. El asiento es así. Resultado acumulado contra, como no se pagó los dividendos, lo cuadro contra dividendos por pagar. Y jala de tu asiento. Dividendo por pagar, 4.159. Siguiente asiento, asiento número 11. ¿Cuál es el asiento número 11? El asiento número 11 es la reserva legal. Sería resultado acumulado contra reserva legal. Ese es el asiento. ¿Y de dónde lo vas a jalar? Te vas a tu balance constructivo y lo vas a sacar de la reserva legal que dice periodo, o sea, 500 soles. Y por último, para hacer ya los asientos de cierre, el impuesto a la renta. Que sería gasto por impuesto a la renta contra tributo por pagar. Ese es el asiento. ¿Y de dónde lo sacas? De tu balance también. Te vas a tu balance y lo sacas. ¿Dónde está? Impuesto a la renta. Aquí está, 16.000. Preguntas hasta aquí. Estos 4 asientos están en tu resumen. Todos ustedes tienen el resumen, chequéenlo. Gina, una pregunta. ¿Estos 4 asientos los hacemos después de haber hecho el balance? Después del balance constructivo, ajá. ¿Sí? Y ahora sí vienen los asientos de cierre, que lo voy a pintar de otro color por acá, color verde.
Y comienzo. Ahí sí lo voy a hacer rápido, gente, ya porque me falta ratios todavía. ¿Cómo se sacan los asientos de cierre del balance constructivo? Entonces, primero voy a hacer los asientos de cierre del estado de resultados. ¿Cuáles esos asientos de cierre? Es, elimina todos tus ingresos primero, luego eliminas tus gastos. Entonces, vamos a eliminar los ingresos y los gastos. Comenzamos. Todo lo que esté en el haber son ingresos. Entonces, voy a eliminar las ventas, el ingreso por donación y el ingreso por descuento. Entonces, ese va a ser mi primer asiento de cierre. Las ventas, lo pongo en el debe, lo tienes que eliminar al otro lado, todos los ingresos en el debe. El ingreso por donación de mercadería y el ingreso por descuento por pronto pago. Mis ventas, ¿cuánto equivale mis ventas? 132,000, el ingreso 200 y el otro 4,200. Entonces, 132,200 y 4,200. Ya están todos los ingresos, luego eliminas en el haber las rebajas sobre ventas. Siempre van ahí las rebajas, que es 2,000. Y la diferencia de todo eso lo cuadras con resultado del ejercicio. ¿Listo? Sumas el debe y restas el haber. Esa es la estructura. Ya tienes el asiento de cierre. Ya tienes el asiento de cierre de los ingresos. Y ahora de los gastos. ¿Cómo sacas el asiento de cierre de los gastos? La estructura es así. Resultado del ejercicio en el debe y acá vas a poner todos los gastos, pero ya no las devoluciones. Solamente todos los gastos que te queden. O sea, en este caso las devoluciones ya no, así que voy a cuadrar todos estos gastos, que es luz, agua, teléfono, sueldos. Entonces lo voy a hacer. Sería desde luz. Y jalamos los montos también. Y así eliminas todos los gastos que tengas, menos las devoluciones y rebajas sobre ventas que ya está arriba. ¿Qué otro gasto tienes? Luego tengo estos dos, gasto por seguro y gasto por interés. Eliminamos. Luego tengo el gasto por costo de venta, el gasto por depreciación y el gasto por cobranza dudosa. Entonces le voy a poner así, gasto por costo de venta, gasto por depreciación de muebles y gasto por cobranza dudosa para hacerlo más rápido. Costo de venta 18,800, depreciación 1,283 y cobranza dudosa 2,970. Todo lo estoy sacando del balance. Copy y pega, nada del otro mundo. Y finalmente eliminas el gasto por impuesto a la renta. Listo. Y ahí están todos los gastos. La suma de todos estos gastos va en resultado del ejercicio. Y ahí ya eliminaste los gastos. Esto sería el segundo asiento de cierre. Los fletes sobre venta es un gasto. Va aquí, Luciana. Flete sobre venta es gasto, aquí, en el asiento del gasto. ¿Ok, Luciana? Tercer asiento de ajuste, asiento de cierre, 15. Ya tengo del ingreso, ya tengo del gasto, ahora me falta este que dice resultado del ejercicio contra resultado acumulado. Listo. ¿De dónde lo voy a sacar? Te vas a tu balance constructivo y ese asiento de cierre lo sacas de la utilidad neta, no te olvides. Ahí está. Y por último, que es el asiento de cierre más grande, es eliminar toda la columna del estado de situación financiera. Asiento 16. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De este balance constructivo, te ubicas netamente en el estado de situación financiera, solamente nos ubicamos aquí en esta columna, y todo lo que está en el haber lo vas a eliminar en el debe. Y todo lo que está en el debe lo vas a eliminar en el haber. O sea, es copiar y pegar. Así que lo hacemos. Voy a empezar con los del haber. Todo lo que está en el haber lo voy a pegar en el debe. Ok, entonces comienzo. 12,500 y 3,370, colocamos la cuenta.
Estoy solamente eliminando. Luego viene otra cuenta que es 8.300, que es cuenta por pagar a comerciales. Luego viene otra cuenta de 105.000, que es préstamo. Y el otro reserva legal. Entonces, esto se llama préstamo por pagar y el otro se llama reserva legal. Luego viene estos 2.000, que es anticipo al cliente. Luego viene estos 11.025, que es interés por pagar. Luego viene esos 1.283, que se llama depreciación acumulada de muebles. Luego viene estos 16.000, que es tributo por pagar. Luego los 4.159, que es dividendo por pagar. Y finalmente resultados acumulados, que es 36.000. Si bien acá dice saldo final, ustedes en el asiento lo colocan como resultados acumulados, no saldo final. Y ahora en el haber que viene, ve a tu balance. Todo lo que está en el debe va en el haber. Entonces, estos tres. Y jalamos la cuenta. Ay, perdón, la cuenta. Listo. Luego eliminas lo que viene a continuación, que es estos 67.000, que es la cuenta por cobrar a comerciales. Y luego eliminas el otro, que es 12.800, el seguro pagado por adelantado. Listo. Y eso sería todo. Si tú sumas, te va a cuadrar. Y eso sería todo lo del asiento de cierre. Ya no hay más. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, Luciana me pregunta por el chat para ya pasar a ratios. Flete sobre compra y flete sobre venta, Luciana, en primer lugar, no es lo mismo. Flete sobre compra no pertenece a ningún grupo de cuentas. Los fletes sobre compra no son ni gastos, ni ingresos, ni pasivos, ni nada, porque al final se hace cero en tus saldos ajustados. Así que los fletes sobre compra no representan ninguna cuenta. Los fletes sobre venta sí son gastos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un flete sobre compra y un flete sobre venta. Ok, una vez que ya terminé asientos de cierre, ya tienes toda la primera parte, ajustes, balance constructivo, asientos de cierre. Ahora vamos a ratios. En la pregunta 2 dice ratios, ver Excel. Entonces vamos a ver el Excel y les he puesto solamente 3 preguntas de ratio. Ahí están. Vamos por la primera pregunta. Les he puesto las preguntas que ha venido en exámenes pasados. Vamos por esta primera. Tienes que repasar para ratios todas las fórmulas del resumen que yo les he enviado. Eso es lo que ustedes necesitan. Más que eso no les va a venir. Así que estudien mi resumen, estudien las fórmulas, estudien las interpretaciones. Ahí está todo. Vamos a comenzar por esto que valía 1.5. Dice, considerando los siguientes datos de las sucursales de Tacna y Trujillo, se pide determinar el ratio de rotación de inventarios. Entonces, aquí voy a poner, determinar el ratio de gestión de inventarios. Busquen en su resumen cómo es la fórmula del ratio de gestión de inventarios. Vamos a ver en el resumen cómo es la fórmula. Y la fórmula es así. Vamos primero, tenemos que colocar y tenemos que hallar el ratio tanto para Tacna como para Trujillo. Entonces vamos a poner Tacna y Trujillo. Listo. Una vez que ya tengas los ratios de Tacna y Trujillo, ya está Tacna y Trujillo, vamos a hallar el ratio de gestión de inventarios, pero el ratio de gestión de inventarios, de acuerdo, tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, si ustedes revisan en su resumen, la fórmula es la siguiente. Es costo de venta, esa es la fórmula, costo de venta entre el promedio de mercadería. Entonces tenemos que hallar primero el costo de venta y dividirlo entre el promedio. Entonces acá te dan todos los datos para hallarlo. Costo de venta, tú ya sabes la fórmula. El costo de venta es, para Tacna sería el inventario inicial, que es 1.200,
más las compras netas, que es 400, menos el inventario final, que es 120. Los descuentos por pronto pago y los fletes sobre venta no te interesa para el cálculo del costo de venta. Eran distractores para que caigas en el error. Entonces, solamente te interesaba esto de aquí. Para Trujillo, la misma cuestión. Inventario inicial, que es 1100, más las compras netas, que es 750, menos el inventario final de mercadería, que es 110. Ya tengo el costo de venta. Y ahora tengo que hallar el promedio de la mercadería. El promedio de la mercadería también es una fórmula. ¿Cómo se saca el promedio? Inventario inicial de mercadería más el final de mercadería entre 2. Inventario inicial de Tacna es 1200 más el inventario final es 120 y eso entre 2. Lo mismo con Trujillo. Inventario inicial es 1100 más el inventario final es 110 y eso entre 2. Divídelo en tu calculadora y ese es el ratio de gestión de inventarios. Costo de venta entre el promedio. Y si quieres, lo redondeas. ¿Qué quiere decir estos números? Que en Tacna tus inventarios rotan 2 veces al año y en Trujillo rotan 3 veces al año. El que rota más es el mejor. O sea, Trujillo es el mejor porque rota más. Y ahora te dice, marque la opción correcta, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta por mis cálculos? ¿Se dan cuenta que Profesora, no hay nada que otra vez, pensar? Dime, Álvaro. otra vez podría hacer el cálculo del costo de venta de Tacna, que no me De sale. Tacna es inventario inicial de mercadería 1200, acá míralo en tu tabla, más compras netas de 400, menos inventario final de 120. Eso es lo que tendrías que sacar, tu tabla. Fórmula. Inicial, compras netas, inventario final. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ok. Los fletes sobre venta y los descuentos por pronto pago no tenían que tocarlo para nada porque eran distractores. Y ahora sí, marquemos la opción correcta porque acá lo tenías que marcar. Casi las preguntas de ratio son para marcar. Marca la respuesta correcta. Dice, la diferencia de días entre ambos ratios, es menor a 40 días. Vamos a ver. Este ratio de gestión es veces, no días. Entonces, si tú lo quieres pasar a días, también está en tu resumen. Eso se llama el promedio de inventarios. Si tú quieres hallar el promedio en días de inventarios, tienes que dividir 360 días en el numerador entre la rotación de veces. Y esos serían los días. Esto rota 160 días y esto rota 125. Entonces, para pasar de veces a días, tienes que dividir 360 entre el ratio de gestión fórmula. Y entonces vamos a sacar la diferencia. La diferencia es menor a 40 días, sí. Te da la diferencia 35 días. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hasta ahorita la A es verdadera. Preguntas. Ve a la B. Dice, tanto Tacna como Trujillo muestra el mismo ratio de rotación de inventarios recontra falso. No es el mismo. Uno rota 2 veces, el otro rota 3. No es lo mismo. Entonces la B es falsa. C. En la sucursal de Tacna, ¿se cobran más días que en Trujillo? En la sucursal de Tacna, y acá tienen que ver muy bien algo. En la sucursal de Tacna, su rotación de inventarios es diferente. Pero acá dice, se cobra, no tiene nada que ver acá el cobro. Esto se llama rotación. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces colocas la rotación. En este caso, ¿cuál sería la correcta? La A. Ahora, por el chat me están colocando lo siguiente. Me están poniendo, me parece, Claudia me pone 360 entre 2, no es 180. Lo que pasa, Claudia, que esto no es 2, esto es 2.2424, o sea, es con decimales. Por eso es diferente el cálculo, ¿sí? Si tú lo redondeas a 2, sí sería 180.
Pero esto no es 2, es 2.24 con decimales. Sí, Claudia, por eso no te sale exacto, como si fuese 2, porque obviamente el Excel no está cogiendo 2, está cogiendo 2.24 y el otro está cogiendo 2.88. Si yo oculto los decimales, te quedaría así, 3 y el otro 2. Sí, Claudia, no sé si respondí a tu pregunta del chat. Listo. Entonces, la respuesta del primero era la A y con eso tenías 1.5. ¿Preguntas hasta acá? Listo, paso a la B. Siguiente, pregunta 3 de ratio. No sé si lo pueden ver bien, pero acá hay bastantes números y te piden. Se le presenta la información de un grupo de empresas de la misma industria y se le solicita indicar, según el criterio financiero en el grupo de empresas mostrado, cuál de las empresas es mejor en gestión de cobranzas y la peor en gestión de pagos. O sea, tengo que hallar la mejor en gestión de cobranzas, con todos los números que a mí me dan. Entonces, para hallar la mejor en gestión de cobranzas, tú tienes que aplicar el ratio de gestión. Y voy a calcular de estas 3 empresas. Una se llama Montañer, la otra se llama Balvin y la otra se llama Resident. Ya está. Entonces, vamos a calcular la mejor gestión de cobranzas. Y para que tú puedas calcular la mejor gestión de cobranzas, tienes que dividir las ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Esa es la fórmula. Ventas al crédito. Mira en tu tablita, como hay número, lo tengo que colocar. Las ventas al crédito sería para Montañer 8.705.000. Para Balvin 3.500.500. Y para la otra empresa es 1.500.000. Esas son mis ventas al crédito. Y luego el promedio. Para hallar el promedio tienes que sumar el saldo inicial de cuentas por cobrar más el saldo final. Uno está aquí y el otro está en el final. Y entre 2. Entonces hay el promedio. Promedio de cuentas por cobrar sería 370.000, que es el inventario inicial de Montañer, de cuentas por cobrar, más el final, que es 450.000, y todo eso entre 2. Lo mismo con Balvin. Su cuenta por cobrar es 370.000, el inventario inicial, más el final que está aquí, que es 580.000 de cuentas por cobrar, y todo eso entre 2. Y la otra empresa, que sería 290.000, que es el inventario inicial, más el final, que es 180.000, que está aquí abajo, y todo eso entre 2. Ya lo tienes y ahora divide y sácame el ratio de gestión de cobranzas. ¿Cuánto sería el ratio de gestión de cobranzas? Sería, divide, ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Vamos a sacarlo y lo voy a ocultar los decimales. Me sale así, este rota 21 veces, este rota 7 y este rota 6. Te están pidiendo la mejor. La mejor en gestión de cobranza, según tu teoría, es la que rota más veces. De estas 3 empresas, ¿quién rota más veces? Montañer. Entonces, la mejor sería Montañer. Esa sería mi primera respuesta. ¿Preguntas? Y ahora paso a la última. Me piden ahora la peor en gestión de pagos. Ya, la misma dinámica. Voy a calcular la peor en gestión de pagos. Ya no la mejor, sino la peor. Entonces, peor en gestión de pagos. ¿Qué empresa es la peor? Para eso, para hallar la peor gestión de pagos, ratio de gestión de pagos, necesito tener las compras al crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Entonces, la misma dinámica. Compras al crédito de la empresa Montañer es 1.000.000. Compras al crédito 3.590.000. Todo lo estoy sacando de mi tabla.
Balvin, sus compras al crédito es 1.800.000. Y Resident, 1.950.000. Ya está. Y ahora el promedio de cuentas por pagar. El promedio de cuentas por pagar es inventario inicial de cuentas por pagar más el final de cuentas por pagar entre 2. Inventario inicial de cuentas por pagar está aquí, 120.000. Más el inventario final de cuentas por pagar es 900.520. Y todo eso entre 2. Luego Balvin. Balvin sería inventario inicial de cuentas por pagar es 389.000 más el inventario final es 500.000 y todo eso entre 2. Y por último, Resident. Inventario inicial de cuentas por pagar es 200.000 más el inventario final de cuentas por pagar que es 150.000 entre 2. Ya tienes lo que necesitas para tu fórmula y ahora divide compras al crédito entre el promedio. Como salen con decimales, voy a ocultar los decimales y me sale así. Montañer paga 7 veces al año, Balvin paga 4, Resident paga 11. Y ahora te están pidiendo la peor. Si ustedes miran su teoría, la peor es la que rota más veces al año. ¿Por qué la peor es la que rota más veces al año? Porque pagas más. Entonces, para nosotros, pagar más está mal, porque si pagas más, tienes menos efectivo. Entonces, de estas 3 empresas, ¿quién es la peor? La que pague más. ¿Quién paga más? Resident. Respuesta sería Montañer y Resident. Respuesta, la última, que sería A, B, C, D, la E. Entonces le vamos a poner respuesta E. ¿Preguntas? Y ahí está con tus ratios de gestión. Nada difícil, o sea, esto es al toque si sabes tus fórmulas y si sabes las interpretaciones. Igual, ahorita ya termino en 5 minutos, termino. Igual más tarde en la noche, para que mañana practiquen, les voy a dar un Excel con bastantes preguntas de ratios para que ustedes practiquen con su solución, ¿ok? Para que ustedes practiquen. Ratios no creo que venga tanta cantidad porque no se les han enseñado en la dirigida, pero te puede venir, si es que te viene, 1 o 2 preguntas. Entonces, esas preguntas las tienes que asegurar porque ratios no es difícil. Ya de ahí a todos ustedes les voy a enviar en la noche más ejercicios de ratios para que mañana estén practicando. Y por último, y con eso cierro la clase de hoy, tercera pregunta de ratios. A ver, ¿qué dice? Y con eso me voy, ¿ok? Los que se tengan que retirar porque tienen clase normal, no hay problema. Si no, te quedas hasta el final. Esta es la última. Dice, la empresa La Solvente le presenta un resumen de sus estados financieros, te dan este resumen de aquí, te dan activos corrientes, activos no corrientes ya realizados, pasivos corto plazo, largo plazo y patrimonio. Te dice, si la empresa decide realizar una capitalización de utilidades de 20.000 y solicitar un préstamo al banco de largo plazo de 20.000, ¿qué se puede decir del endeudamiento patrimonial? Para eso, lo primero que tú tienes que saber es cómo es el resumen de endeudamiento. ¿Cómo es la fórmula de endeudamiento? Entonces, revisen su teoría y al momento que ustedes van a buscar los ratios, van a encontrar el ratio de endeudamiento patrimonial y la fórmula es así. Voy a poner la fórmula aquí. La fórmula del ratio es así. Tienes que dividir. ¿Qué es lo que tienes que dividir? El pasivo total entre el patrimonio neto. Eso es la fórmula del ratio de endeudamiento patrimonial. Empezando por ahí. Tienes que saber la fórmula. Una vez que tú ya recuerdas la fórmula, vamos a hacer un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Porque antes tenías esta tablita, entonces vamos a poner antes. El antes del ratio de endeudamiento patrimonial sería pasivo total, que sería pasivo de corto plazo, que es 5.000, que es dato, más largo plazo. El pasivo total es
es corriente y no corriente. Entonces suma 5.000 más 20.000. Listo. Y luego lo divides entre patrimonio neto, que es dato, el patrimonio es 30.000. Si tú divides esto, tienes el ratio de endeudamiento patrimonial que te sale 0.83. Esto es antes. ¿Por qué antes? Porque ahora te dice el problema. Si la empresa decide realizar, o sea, una vez que tú calculaste el ratio de endeudamiento que te salió 0.83, te dice, si después de esto, si después de calcular el ratio, la empresa decide realizar una capitalización de 20.000 y solicitar un préstamo, ¿cómo eso puede afectar a este ratio? Entonces, ahora voy a calcular el después. Entonces, dentro del ratio hay dos transacciones y dos transacciones bien puntuales. Te dicen, la empresa decidió capitalizar utilidades. Ok, voy a poner aquí, capitalizar utilidades. Yo te pregunto, cuando tú capitalizas utilidades, ¿cómo es el asiento? Vamos a hacer el asiento al toque. El asiento es así. Cuando yo capitalizo utilidades, ya lo hemos visto en los asientos, es resultado acumulado en el debe, que disminuye, contra capital social. Eso es el asiento. Cuando yo capitalizo, eso es el asiento, por 20.000. Ya, eso es lo primero que hicieron, capitalizaron. Y el segundo asiento es un préstamo a largo plazo. Entonces, ahora voy a hacer mi préstamo. Dice que luego hay un préstamo. ¿Cómo es el asiento cuando te prestas plata? Cuando yo me presto plata, el asiento es así. Sube mi efectivo y sube mi préstamo. Por 20.000. Entonces, hubieron estos dos movimientos. La capitalización, que baja tu resultado acumulado, sube tu capital social y tu préstamo. Una vez que ya identificaste cómo se mueven estos dos movimientos, la capitalización y el préstamo, ahí está. Ahora sí, calcula el ratio. Igual se considera, este solicita es como tu préstamo, igual se considera el préstamo, ¿ok? Listo, y ahora sí, una vez que ya sabes cómo afectan estos dos movimientos, ahora sí calcula nuevamente el nuevo ratio. ¿Cómo sería el nuevo ratio de endeudamiento? Sería así. Sería el pasivo total antes de los cambios y a eso le tienes que aumentar algún pasivo, ya sea de corto o largo plazo que tengas aquí. ¿Hay algún pasivo? Sí. Más el préstamo. Entonces, a estos 25.000 que habías usado delante, le tienes que aumentar el préstamo que afecta tu pasivo. Un préstamo es un pasivo. Si va en el haber, es que aumenta. Lo aumentas. Y este sería tu nuevo pasivo total. Y luego patrimonio, lo mismo. Colocas el patrimonio del antes que te salió 30.000 y a eso le vas a sumar más el capital social que suma, que afecta al patrimonio, y le restas resultados acumulados también. ¿Hay algún otro patrimonio? No. ¿Cuánto te sale tu patrimonio? 30.000. ¿Cuánto sería el ratio nuevo después de los cambios? Sería 1.5. 45.000 entre 30.000. ¿Preguntas? Se resta cuando está, a ver, Romy, capital social y resultados acumulados es una cuenta del patrimonio. Las cuentas del patrimonio cuando están en el haber se suman, cuando están en el debe se restan. Patrimonio, no es un activo. Por ende, tienes que sumar el capital social y restar resultados acumulados. Listo, y ahora sí marca tu respuesta. Dice, el nuevo ratio de endeudamiento patrimonial es 0.9, falso, no es 0.9. ¿Cuánto te da el nuevo ratio? 1.5. B, el nuevo ratio de endeudamiento patrimonial es 1.5, verdadero. La B es la respuesta. Luego, la D, el ratio de endeudamiento patrimonial se mantiene, no se mantiene, porque antes era 0.83 y ahora es 1.5. Entonces, ¿cuál marcarías aquí? La B. Y así terminas con esta
pregunta. Y terminamos el seminario. Dudas, preguntas que tengan. Estas son las típicas preguntas de ratios en exámenes. Igual mañana en el otro seminario voy a reducir el balance constructivo, va a ser más pequeño, y voy a colocar más preguntas de ratios para que estemos practicando. Pero eso es básicamente, o sea, es fórmula. Porque todo eso ustedes ya lo saben. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?